La noche del 27 de octubre de 1979 estaba despejada y tibia. En el barrio El Cují, en las afueras de Barquisimeto, muchos vecinos disfrutaban del aire fresco antes de dormir. Eran alrededor de las 9:30 cuando una luz blanca y brillante apareció sobre el horizonte norte, moviéndose lentamente y sin emitir sonido. A primera vista parecía una estrella, pero pronto comenzó a descender con movimiento controlado, aumentando de tamaño y luminosidad. Entre los primeros en notarlo estaba Nélida Gómez, ama de casa, que estaba en el patio colgando ropa. Llamó a su marido y en cuestión de segundos, los vecinos comenzaron a salir a las calles. Todos observaban cómo la luz se acercaba, cambiando de color entre blanco, naranja y verde, hasta quedar suspendida a unos 300 metros del suelo sobre un campo abierto a las afueras del barrio. El objeto tenía forma ovalada, con una franja de luz giratoria en el centro. El resplandor era tan intenso que las sombras de las casas se proyectaban sobre el pavimento. Sin embargo, no había ruido de motores ni de viento. El aire era denso, inmóvil, como si el ambiente mismo hubiera sido alterado. Durante más de 5 minutos, el objeto permaneció inmóvil, oscilando ligeramente. Algunos testigos aseguraron que el ganado del campo comenzó a agitarse y los perros a ladrar sin parar. Otros notaron un olor metálico y una leve vibración en el suelo. De pronto, el objeto emitió un haz de luz roja que se dirigió hacia el terreno, iluminando un círculo perfecto. El pasto comenzó a moverse como si una corriente de aire lo empujara desde arriba. Varios testigos afirmaron que en ese momento sus radios portátiles dejaron de funcionar y las luces de las casas parpadearon o se apagaron por completo. A los pocos minutos, el haz se apagó y el objeto comenzó a ascender lentamente, mientras su luz principal se volvía más blanca. Fue entonces cuando se escuchó, desde el sur, el sonido de helicópteros aproximándose. 3 aeronaves militares aparecieron sobre el horizonte, dirigiéndose hacia el lugar del avistamiento. La luz se detuvo por un instante, como si los esperara, y luego aceleró con una velocidad imposible, desapareciendo en dirección oeste. Los helicópteros dieron vueltas sobre la zona durante varios minutos y luego se alejaron sin hacer declaraciones. Esa misma noche, el corte eléctrico afectó varios sectores del norte de la ciudad y la empresa estatal de energía reportó fluctuaciones de voltaje no atribuibles a fallas técnicas. A la mañana siguiente, decenas de curiosos se acercaron al campo donde había descendido la luz. Encontraron un círculo de pasto marchito de unos 10 metros de diámetro, con la tierra seca y endurecida. El olor metálico persistía y algunos insectos muertos cubrían el suelo. No había señales de fuego ni huellas de aterrizaje, pero la hierba parecía aplastada en espiral. Los diarios locales, El Informador y El Impulso, publicaron la noticia el 29 de octubre. Objeto luminoso causa apagón y moviliza helicópteros militares. Los artículos incluían testimonios de vecinos, estudiantes y un policía que vigilaba el sector. Todos coincidían. El objeto descendió en silencio, proyectó un haz de luz y se elevó cuando llegaron las aeronaves. Un piloto retirado de la Fuerza Aérea, consultado años más tarde, declaró que esa noche se ordenó un vuelo de interceptación no programado, pero que el contacto visual con el objeto se perdió en segundos. Nunca se registró oficialmente lo ocurrido, aunque los archivos de la base aérea de Barquisimeto sí consignan la salida de 3 helicópteros entre las 22 horas y las 22 horas 20 minutos. Durante las semanas siguientes, varios vecinos reportaron ver luces pequeñas que cruzaban el cielo a gran velocidad. Algunos dijeron que provenían del mismo punto donde el objeto había aparecido. Otros aseguraron haber sentido vibraciones en el suelo y fallas eléctricas breves, especialmente en la zona norte. En 1985,
El investigador venezolano Pedro Rojas revisó los testimonios y realizó un estudio de la vegetación del área afectada. Detectó un aumento en la concentración de nitratos en el suelo y una reducción del nivel de humedad en la capa superficial, indicios de exposición a una fuente térmica potente pero breve. Nadie volvió a ver un fenómeno tan claro sobre Barquisimeto. Pero los testigos que esa noche vieron al objeto descender recuerdan que el aire se volvió tan pesado que costaba respirar. Y cuando el silencio fue roto por los helicópteros, ya era tarde. La luz se había ido, dejando tras de sí un círculo muerto en la hierba y la certeza de que algo desconocido había estado allí, a plena vista de cientos de personas. El caso Barquisimeto continúa sin explicación y sigue siendo uno de los pocos episodios documentados en América Latina donde la intervención militar fue inmediata y el número de testigos civiles superó el centenar. Era la noche del 9 de enero de 1986. La temporada turística estaba en su punto más alto y las playas seguían llenas de gente a pesar de la hora. Eran casi las 11:30 cuando los primeros testigos, desde la Rambla y la Playa Mansa, notaron una luz blanca muy brillante sobre el horizonte marítimo. No era una estrella ni una embarcación. Estaba demasiado alta y se movía con precisión matemática. La luz parecía estacionaria, pero de pronto comenzó a moverse en zigzag, subiendo y bajando con un control absoluto. Algunas personas creyeron que se trataba de un helicóptero con reflector, pero no había ruido, ni destellos, ni señales de navegación. El mar estaba en calma, y el reflejo del objeto se veía perfectamente sobre el agua. En pocos minutos, cientos de personas se congregaron frente al mar. Los turistas filmaban y señalaban el cielo. La prensa local, que cubría un evento musical cercano, comenzó a registrar la escena. La luz cambió de color, pasando del blanco al amarillo, luego al rojo y finalmente a un tono azul intenso, mientras realizaba movimientos circulares que parecían imposibles para una aeronave convencional. Uno de los testigos más importantes fue el piloto comercial argentino Jorge Polanco, que se encontraba en la zona en su día libre. Polanco observó el fenómeno con binoculares y quedó impactado por la nitidez del objeto. No era una estrella ni un avión. La luz giraba sobre sí misma y se podía distinguir una estructura sólida, metálica, con un resplandor parejo. Se movía con una precisión que ningún helicóptero podría imitar. Mientras tanto, desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, varios operadores de radar detectaron una señal no identificada a unos 40 kilómetros al este de la costa, a baja altitud. El eco aparecía y desaparecía cada pocos segundos, sin rumbo fijo. El personal de torre intentó comunicarse por radio, pero no obtuvo respuesta. A las 23:45, el objeto comenzó a desplazarse hacia el oeste, acercándose a la línea costera. Los testigos aseguraron que el mar se iluminó con un resplandor blanquecino y que se podía ver el fondo del agua cerca de la orilla. El aire tenía un olor metálico y algunos describieron una sensación de descarga eléctrica al tocar los barandales metálicos del muelle. Durante más de 20 minutos, la luz realizó maniobras precisas, moviéndose en ángulos cerrados y deteniéndose bruscamente antes de continuar en otra dirección. Luego, se elevó en línea recta y desapareció a una velocidad que dejó a todos boquiabiertos. El mar volvió a su oscuridad natural, y la multitud rompió en murmullos y aplausos nerviosos. A la mañana siguiente, los diarios locales publicaron titulares como «Luz sobre el mar paraliza Punta del Este» y «Objeto no identificado observado por cientos de turistas». Las fotografías mostraban un punto brillante sobre el agua, pero los testimonios eran tan numerosos y coherentes que la noticia se extendió rápidamente por todo Uruguay y Argentina. El aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, también reportó una anomalía radar esa noche,
coincidiendo en hora y posición con el avistamiento costero. No hubo vuelos programados ni actividad militar que pudiera explicar el fenómeno. Días después, pescadores del puerto de Maldonado afirmaron haber visto una luz sumergirse en el mar esa misma noche, cerca de la medianoche. Describieron el agua hirviendo por unos segundos y luego volviendo a la calma. El investigador Eduardo Rodríguez, que entrevistó a más de 30 testigos, determinó que el objeto debía medir entre 20 y 30 metros de diámetro y que sus movimientos implicaban una aceleración instantánea imposible para cualquier tecnología terrestre. Además, varios de los presentes declararon haber sentido un leve zumbido en los oídos mientras la luz estaba cerca, como si el aire vibrara con frecuencia muy baja. Con los años, el caso Punta del Este se consolidó como uno de los avistamientos múltiples más creíbles de la región. Los informes radar, los testimonios de pilotos y la cobertura de prensa coinciden en los detalles esenciales. Un objeto luminoso, metálico, silencioso y de comportamiento inteligente, observado por centenares de personas en una de las noches más claras del verano uruguayo. Eran alrededor de las 8:45 de la noche. Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de San Antonio Abad había subido hasta las ruinas de Sacsay y Huamán para observar las estrellas y hacer prácticas de topografía nocturna. El clima era seco, con un cielo limpio y despejado, y la ciudad de Cusco brillaba abajo como un tapiz de luces amarillentas. El primero en notarlo fue Rodolfo Zúñiga, uno de los estudiantes, que señaló hacia el norte una luz blanca intensa moviéndose lentamente sobre el horizonte. Pensaron que se trataba de un avión, pero la luz no parpadeaba y su desplazamiento era completamente silencioso. En cuestión de segundos, otra luz idéntica apareció más al oeste y luego una tercera al este. Las tres formaron un triángulo perfecto sobre el cielo del Cusco. Los muchachos comenzaron a entusiasmarse, creyendo que era una formación de aeronaves militares. Sin embargo, los objetos se detuvieron repentinamente, permaneciendo estáticos durante casi un minuto. De pronto, las tres luces comenzaron a rotar lentamente alrededor de un punto invisible, sincronizadas como si obedecieran a un mismo centro. El movimiento era tan preciso que parecía una coreografía programada. Uno de los estudiantes corrió hacia la zona donde estaban los equipos fotográficos. Logró tomar varias imágenes de larga exposición, en las que se veían trazos luminosos circulares perfectamente simétricos. Mientras tanto, los objetos comenzaron a cambiar de color, del blanco al naranja, luego al rojo y finalmente a un azul eléctrico. En ese instante, el aire se volvió más cálido y el grupo escuchó un zumbido grave, casi subterráneo, que provenía del suelo. Uno de los guías locales, Santiago Guamán, que estaba con ellos, describió así el momento. El ruido era como si la tierra respirara. No venía del cielo, venía de abajo. Y cuando miramos, la piedra de las murallas brillaba como si la luz viniera de dentro. Las tres luces se unieron en una sola, que quedó suspendida justo sobre las ruinas. El resplandor iluminó los muros ciclópeos, mostrando con nitidez las sombras de las piedras. Luego, la luz descendió unos metros, proyectando un haz vertical hacia el suelo. Por un instante, pareció que las piedras mismas respondían al contacto, vibrando levemente. El fenómeno duró aproximadamente 7 minutos. De pronto, la luz se elevó en línea recta, volvió a dividirse en tres y desapareció hacia el oeste, dejando tras de sí un destello anaranjado que iluminó todo el valle. La oscuridad volvió de golpe, acompañada de un silencio absoluto. Los estudiantes bajaron a la ciudad excitados y asustados. Contaron lo sucedido a los profesores y a los vecinos de San Blas, quienes confirmaron que también habían visto las tres luces desde abajo, moviéndose lentamente sobre las ruinas. Esa misma noche, en el aeropuerto Velasco Astete, los controladores de radar detectaron una anomalía luminosa triple en dirección norte, coincidiendo con la hora y la posición del avistamiento. El registro fue anotado en el libro de operaciones como
fenómeno aéreo no identificado, sin interferencia en el tráfico. Al día siguiente, el diario El Sol del Cusco publicó un breve artículo. Luces misteriosas sobre Sacsayhuamán impresionan a testigos. El reportero entrevistó a varios estudiantes y a los guías, quienes coincidieron en la descripción. 3 luces sincronizadas que giraban sobre el sitio arqueológico y emitían un zumbido grave. Semanas después, los investigadores locales regresaron al lugar con equipos de medición. Detectaron una leve magnetización anómala en un área circular de las ruinas, justo donde los testigos aseguraban que había descendido el haz de luz. No se hallaron residuos ni huellas, pero algunos sensores térmicos marcaron temperaturas más altas en ciertas piedras. A lo largo de los años, el caso Cusco 1990 se mantuvo como uno de los más enigmáticos de la región andina. Por la cantidad de testigos, las evidencias fotográficas y los registros del aeropuerto, ha sido considerado un avistamiento colectivo de alta credibilidad. Uno de los testigos, ya adulto, resumió lo vivido con una frase que se hizo famosa entre los investigadores peruanos. No sé si eran naves o energía, pero esa noche Sacsayhuamán volvió a despertar. Hasta el día de hoy, algunos visitantes aseguran ver, en ciertas noches sin luna, luces que se mueven en silencio sobre las ruinas, como si repitieran aquella danza de 1990. Y cada tanto, cuando la neblina se disipa y el aire se vuelve eléctrico, los guías del lugar señalan el cielo y dicen en voz baja: "Ahí fue donde bajaron". La noche del 3 de diciembre de 1992 era tranquila, sin viento y con un cielo despejado. El río Paraná estaba tan calmo que reflejaba las luces del puerto y las pequeñas embarcaciones de los pescadores que faenaban cerca de la costa. Eran alrededor de las 22:10 cuando uno de ellos, Benito Arce, notó una luz amarillenta suspendida sobre el cauce, a poca distancia de la línea fronteriza. Pensó que era un avión que descendía hacia Posadas, del lado argentino, pero pronto comprendió que no se movía como una aeronave. La luz permanecía inmóvil, flotando a baja altura, y su reflejo en el agua formaba un círculo perfecto. Los demás pescadores comenzaron a mirar, y en cuestión de minutos, toda la ribera estaba observando aquel resplandor silencioso. El objeto empezó a descender lentamente, hasta quedar a unos 30 metros sobre el agua. Tenía forma ovalada, con un brillo metálico suave y una franja de luz blanca que giraba alrededor. Desde la orilla, podía verse cómo el reflejo sobre el río parecía moverse en sentido contrario al giro de la luz, un efecto que dejó a todos desconcertados. De repente, las luces del puerto se apagaron. Los motores de varias lanchas se detuvieron simultáneamente, como si una corriente invisible los hubiera afectado. Incluso los radios portátiles quedaron mudos. El silencio se volvió total, salvo por el sonido leve del agua golpeando los cascos. El objeto permaneció suspendido unos segundos más y luego empezó a emitir un haz de luz azul hacia el agua. El haz se extendía como una columna líquida que iluminaba el fondo del río. Benito, que estaba más cerca, relató que el agua comenzó a hervir bajo el punto iluminado, y una neblina blanca se elevó lentamente alrededor del círculo. La escena duró poco más de 3 minutos. Luego, el haz se apagó, y el objeto comenzó a moverse hacia el sur, a baja altura y en completo silencio. Los testigos aseguraron que no había viento ni sonido de propulsión, y que el desplazamiento era suave, como si se deslizara sobre el aire. De pronto, aceleró y desapareció en dirección al horizonte argentino. Minutos después, la electricidad volvió. Las luces del puerto se encendieron solas, los motores respondieron, y los radios comenzaron a emitir ruido estático. Los hombres se miraron en silencio, incapaces de explicar lo que habían presenciado. Al día siguiente, la Prefectura Naval Paraguaya
recibió más de 20 denuncias formales. Entre ellas, la de un capitán de barcaza que aseguró haber visto un cuerpo luminoso suspendido sobre el agua que produjo un resplandor azul en toda la superficie del río. El informe interno mencionaba también pérdida temporal de comunicación radial y desvío de brújulas portátiles. Los medios locales publicaron la noticia con el título «Misteriosa luz paraliza embarcaciones en el Paraná». Las fotografías que se tomaron desde la costanera mostraban una mancha blanca brillante en el cielo y su reflejo en el agua, pero lo que más impresionó a los investigadores fue la coincidencia horaria entre todos los testigos, tanto del lado paraguayo como del argentino. Días después, una comisión científica de Asunción viajó a la zona. Tomaron muestras del agua y detectaron ligeros cambios en la conductividad eléctrica, especialmente en el área donde los pescadores afirmaron que había descendido el haz de luz. No se encontraron residuos químicos ni rastros de combustión. El informe final clasificó el suceso como fenómeno aéreo no identificado con interacción electromagnética sobre superficie acuática. Los testigos siguieron dando sus versiones durante años. Benito Arce, el más veterano, repetía siempre lo mismo. Esa luz bajó al agua y el río se calentó. No era una estrella ni un avión, era algo vivo, algo que miraba. Desde entonces, el caso Encarnación forma parte de los archivos más importantes del fenómeno ovni en Paraguay. Los investigadores destacaron 3 elementos únicos: el corte eléctrico simultáneo, el efecto sobre el agua y la presencia de múltiples testigos a ambos lados del río. A día de hoy, pescadores de la zona afirman que, en ciertas noches, lograron apreciar que una luz blanca aparece flotando sobre el Paraná, en el mismo punto donde ocurrió el suceso de 1992. Dicen que no hace ruido ni nada, pero si uno se queda en silencio, puede escuchar un zumbido leve, como si algo debajo del agua aún siguiera ahí, esperando. Esto fue en el 2014, en Wingham, Nueva Gales del Sur. Yo trabajaba en una granja lechera, y esa noche eran como las 7:30, ya estaba oscuro, y me tocaba una de esas tareas rutinarias: ir en la cuatrimoto a buscar a las vacas para el ordeño. El aire olía a pasto húmedo y estiércol, y apenas se escuchaban los ruidos típicos del campo: grillos, viento leve entre los árboles, y el zumbido del motor de la cuatrimoto mientras avanzaba por los potreros. La noche era clara, sin nubes que taparan el cielo. En un momento, vi que una vaca se había metido en un potrero por un alambre suelto de la cerca. No era raro, así que bajé. La saqué despacio y la fui guiando de vuelta. Justo ahí fue cuando levanté la vista y lo noté. La misma luz naranja que había visto años antes en Townsville. Estaba en el cielo, pero esta vez no flotaba tranquila. Se movía rápido. No era un avión. No era un helicóptero. No había bases militares cerca ni nada que explicara aquello. La luz se desplazaba de un lado a otro y, de repente, desaparecía. Apenas un segundo después, aparecía de nuevo en otro punto del cielo. Al principio pensé en bengalas, pero no. No había explosión, ni humo, ni caída lenta. Era diferente. La luz simplemente se apagaba y volvía a encenderse en otro sitio, como si se teletransportara. Lo hizo 3 veces. 3 desapariciones y reapariciones en distintos lugares del cielo. Yo estaba tan nervioso que me quedé quieto junto a la cuatrimoto, mirando hacia arriba. El silencio era absoluto, salvo por el mugido de la vaca que me acompañaba. Cuando la última luz naranja se apagó, apareció algo más. Una luz verde azulada cruzó todo el cielo en línea recta. Lo hizo en apenas 2 segundos, como un rayo de energía. Y todo eso, sin emitir ningún sonido. El silencio de esa escena fue lo que más me perturbó. No aguanté más. Me asusté. Subí de nuevo a la cuatrimoto y volví al galpón de la lechería a toda velocidad.
Entré jadeando y les conté a los otros empleados lo que había visto. Al principio se rieron, hasta que uno de ellos salió conmigo y miramos hacia arriba. Ahí estaba otra vez, la misma luz, moviéndose, desapareciendo, reapareciendo. Esa vez no fui solo yo. En total, 3 de nosotros lo vimos claramente y nadie pudo explicarlo. Esa noche, ya más tranquilo, entré a un foro australiano viejo sobre ovnis, de esos que apenas seguía gente local. Para mi sorpresa, no era el único. Había reportes de otros en la zona que habían visto exactamente lo mismo. La luz naranja apareciendo y desapareciendo, y la estela verde cruzando el cielo. Saber que no estaba solo en ese testimonio me alivió un poco, pero al mismo tiempo me dejó claro que algo estaba ocurriendo en los cielos de Wingham esa noche. Hasta el día de hoy, sigo convencido de que no era nada convencional. No eran bengalas, no eran aviones, no era tecnología humana. Fue en 2019, a pleno mediodía, en la costa este de Australia. El día estaba limpísimo, ni una sola nube. La ciudad estaba llena porque se hacía la exhibición anual de autos de invierno. Calles saturadas, motores antiguos rugiendo a intervalos, música setentera sonando desde los puestos, olor a papas fritas y protector solar por todos lados. Yo estaba sentado sobre el pasto, con mi novia de entonces, comiendo sin apuro y mirando a ratos el desfile de coches. Levanté la vista por costumbre, sin buscar nada, y ahí lo vi. Un objeto negro, alargado, liso, con esa forma que ahora todos llaman tic-tac, altísimo, a la altura a la que vuelan los jets ejecutivos o esos aviones que dicen que esparcen químicos para sembrar nubes. A esa distancia, lo normal es ver un punto desvaído, pero esto se distinguía nítido. El sol le sacaba un brillo seco en un costado, como si la superficie fuera uniforme, sin alas, sin cola, sin protuberancias. No parpadeaba ninguna luz. No dejó al principio estela de condensación. Y, aún así, se sentía grande. No sabría explicarlo mejor, por la forma en que ocupaba el fragmento de cielo y por cómo se recortaba contra el azul. Me quedó claro que no era pequeño. Me quedé clavado, con el tenedor a medio camino. No escuchaba ya el murmullo de gente ni los motores. Solo calibraba distancia y tamaño en silencio. Mi novia siguió mi mirada. Fue en ese momento cuando se disparó hacia arriba. No hubo aviso. En una fracción de segundo, el objeto pasó de estar ahí, fijo, a acelerar en vertical pura, como si alguien hubiera liberado un resorte gigantesco. Dejó una estela finísima, una línea clara que se desvaneció enseguida. Lo extraño es que, mientras subía, pude ver la transición. Del azul limpio del mediodía a un tono oscuro más arriba, como si cruzara capas de la atmósfera hasta donde el cielo deja de ser cielo. Todo eso en menos de lo que tarda un parpadeo. No hubo explosión de sonido, ni trueno posterior, ni ese latigazo sordo que dan los aviones cuando rompen la barrera del sonido. Nada. Silencio. Mi novia soltó el cubierto. Se quedó con la boca abierta, literal, y no quiso hablar del tema durante una semana. Le dio miedo. Dijo que le pareció antipático, como si ese objeto nos hubiera estado observando, esperando a que alguien lo notara para irse. Esa fue mi sensación exacta. Me estaba mirando. En cuanto lo enfoqué, se fue. Lo siguiente fue raro por contraste. Nadie alrededor reaccionó. A unos metros, un grupo aplaudía a un Ford clásico que encendía el motor. Más allá, una familia discutía por un puesto de helados. Niños corriendo, perros ladrando, vendedores ofreciendo gorras. Levanté la vista varias veces por si alguien seguía el trazo en el cielo. Ni una cabeza alzada. Fue como si el fenómeno hubiera ocurrido solo para nosotros.
Me quedé pensando en la escala. A esa altura aparente, y con lo nítido que se veía, si ese objeto bajaba y tocaba tierra, aplastaba media ciudad. No digo una cuadra, media ciudad. No sé si es la palabra correcta, pero transmitía masa. Y al mismo tiempo, se movió como si no pesara nada. Intenté encontrar una explicación simple. Globo sonda. No tenía cuerda ni balanceo. Dron. A esa altitud y sin hélices audibles, imposible. Avión. Sin alas, sin timón, sin estela sostenida, subida vertical pura. Reflejo. No hay reflejo que deje línea y suba con continuidad. Lo único que se parecía, por forma, era el apodo que le quedó. Tic-tac. Una cápsula. Un comprimido negro. Esa noche busqué si alguien había subido algo a redes. Nada. Revisé al día siguiente un par de foros locales. Nadie mencionó un avistamiento a esa hora. Me sorprendió, porque era mediodía, con miles de personas en la playa y las calles. Aún así, 0 reportes. Pensé en hablar con alguien del evento de autos, pero ¿qué iba a decir? Vi un objeto dispararse hacia arriba, atravesar la atmósfera, en silencio absoluto. No iba a llegar muy lejos con eso. Me quedé con 3 certezas sencillas. 1. Lo vi a plena luz del día, con cielo limpio. No fue una mancha, no fue un destello. Era un objeto. 2. No sonaba, y no tenía superficies de control ni luces reglamentarias. Subió en vertical y dejó una estela mínima que se apagó rápido. 3. Reaccionó justo cuando lo fijé con la vista. Puede ser coincidencia, sí. Pero la sincronía fue perfecta. No he vuelto a ver algo igual. Esto pasó hace apenas 2 meses. Yo estaba trabajando en un hotel boutique rural, de esos que están en medio de campos interminables, lejos de pueblos y sin contaminación lumínica. Esa noche, como a las 9, me tocaba el descanso. Salí al exterior con otro compañero de trabajo para despejarnos un rato. La noche estaba clara, fresca, con un cielo espectacular. Miles de estrellas a la vista, la Vía Láctea marcada sobre nosotros, y un silencio absoluto, apenas interrumpido por grillos y el viento leve que pasaba entre los árboles cercanos. Era el tipo de lugar donde el cielo parece más grande de lo normal, como si te envolviera. Nos sentamos a hablar. Conversación normal, cosas de la jornada, nada en especial. Yo estaba relajado, sin esperar nada raro, y entonces ocurrió. Por el rabillo del ojo noté un movimiento, algo blanco, rápido, que atravesaba el cielo. Me giré enseguida y vi una estela luminosa seguida de un destello blanco intenso. Fue un instante, apenas un parpadeo. Después de eso, nada. Solo el cielo oscuro otra vez. Me quedé quieto, preguntándome si había sido mi vista, un truco de la visión periférica. Dudé en mencionarlo, pero antes de que dijera una palabra, mi compañero me miró y me soltó. ¿Viste eso? Sentí un escalofrío. No había sido solo mi percepción. Alguien más lo había visto igual que yo. Le respondí que sí, que también lo había visto, aunque todavía no podía describirlo bien. No supimos qué más decir. No era un meteorito, no dejó rastro, no se fragmentó, no produjo sonido. Tampoco fue un avión ni un satélite, porque su velocidad era demasiado grande y el destello parecía surgir de la nada. Nos quedamos mirando el cielo unos minutos más, atentos, esperando a que volviera a aparecer. Pero no pasó nada. El campo recuperó su silencio. Las estrellas brillaban igual, y nosotros seguimos con la sensación de que algo nos había rozado desde arriba. No hay mucho más que contar. Fue un instante breve, pero claro. Y lo inquietante no es solo el destello,
sino el hecho de que los dos lo vimos al mismo tiempo. Eso lo hace real. Han pasado semanas y sigo pensando en ese destello blanco que atravesó el cielo sobre Mornington. No tengo explicación, pero sé que no fue una ilusión. Algo estuvo ahí, aunque solo por un segundo. Y si algo tan extraño puede aparecer y desaparecer así de rápido, ¿cuántas otras cosas estarán pasando sobre nosotros, sin que alcancemos a verlas? En mi familia los relatos de ovnis no suenan a película ni a cuento. Suenan a cosas dichas a media voz en la mesa, a miradas que bajan cuando alguien pregunta, ¿y eso fue real? La historia que más me marcó es la de mi abuela. La contó tantas veces igual, con la misma cara, que ya no puedo dudar. Ella tenía 40 y tantos. Volvían a casa por una carretera tranquila en Mount Barker. Su marido manejaba. Atrás iban 2 niñas dormidas, su hija, mi mamá, y la hija de él, de 5 o 6 años cada una. Pararon al costado para que mi abuela fuera al baño. Noche clara, sin tráfico, ese silencio de rutas chicas, donde incluso el motor en ralentí parece exagerado. Mi abuela sale, hace lo que tenía que hacer, y vuelve caminando hacia el auto. A mitad de camino, se detiene. Arriba, sobre el campo oscuro, pasa algo triangular, grande, muy plano, bordes afilados, sin luces, sin ruido. Ella siempre dice lo mismo. Si no hubiera estado en el cielo, lo habría confundido con una sombra. Se movía lento, lineal, como si deslizara. No vibró nada, no hubo viento, solo la sensación de que una geometría enorme acababa de cruzar el aire sobre ellos como si no pesara. Mi abuela apura el paso, abre la puerta, mira a su esposo y dice sin respirar, «Conduce, solo conduce. Él no hace preguntas. Mete primera y salen». Atrás, las niñas siguen dormidas. Nadie más habla. No hay nada para agregar cuando tu cuerpo ya entendió que eso no encaja con nada. Cada vez que mi abuela llega a esa parte, a mí se me eriza la piel por otro detalle. La cara con la que lo cuenta. No hay dramatismo ni ganas de convencer. Hay miedo puro, viejo, que vuelve a la superficie cada vez que repite esas 2 frases. Nunca agregó luces raras ni maniobras imposibles. Solo 3 datos secos. Triángulo, silencio, sombra. Y eso, en cierta forma, es peor, porque te deja sin agarraderas. Desde chico me pregunto por las cosas prácticas. ¿Cuán grande tiene que ser algo para que una persona lo perciba como sombra plana contra el cielo y aún así se note el contorno? ¿Qué propulsión no deja huella sonora a baja altura? ¿Por qué no hubo ni un perro ladrando en esa banquina? No tengo respuestas, pero tengo esa escena clavada como si yo hubiera estado en el asiento del acompañante, mi abuela subiendo, él conduce casi sin voz, y un triángulo arriba pasando como si la noche fuera una cinta transportadora. La otra historia viene de la madre de mi abuela, mi bisabuela. Ella vivía en las colinas, no tengo claro en qué suburbio. Lo que contó siempre empieza como un sueño. Noche común. De golpe, una luz cegadora llena el cuarto. No un reflejo, no la calle. Una luz que envuelve todo. En ese brillo aparecen figuras altas y oscuras, no recortadas como personas, sino sombras con volumen. Se acercan. Ponen las manos sobre su cuerpo. Mi bisabuela dice que sintió ardor donde la tocaban, como si el contacto quemara. En ese dolor despierta. Hasta ahí uno podría decir, fue una parálisis del sueño, fue una alucinación hipnopómpica. Pero lo que sigue es lo que me complica la explicación. Cuando logra incorporarse y prender la luz, se encuentra con marcas en la piel. Huellas de manos impresas en brazos y piernas, como si alguien hubiera apoyado la palma caliente y la hubiese dejado ahí unos segundos. No eran rasguños ni golpes.
Eran quemaduras con forma. Fue al hospital. La vio un médico. Le dijeron que no sabían qué había provocado esas marcas. Le dieron crema, analgésico, reposo y ningún diagnóstico que cerrara. Cuando mi abuela cuenta esto, no adorna nada. Repite las palabras de su madre, tal cual. Insiste siempre en dos cosas: la sensación de ardor y la forma de manos. No hay luces que bailan ni voces en la cabeza. Hay dolor, huellas y una sala de guardia donde nadie pudo explicar qué era. Es el tipo de relato que te deja con pocas escapatorias cómodas. Con los años, ver estos dos relatos en la misma línea familiar me dejó una inquietud que no sé resolver. Abuela en la ruta, triángulo, silencio, urgencia de escapar. Bisabuela en la cama, luz, sombras, contacto, marcas. No son la misma cosa, pero riman. Una geometría arriba que no suena. Unas figuras al lado que sí queman. Dos generaciones diciendo, esto me pasó, sin ganas de impresionar a nadie. A veces me sorprendo mirando a mi mamá cuando cae la noche, como si esperara que dijera, hoy vi algo. A veces me miro a mí en el reflejo de la ventana, pensando si de verdad hay familias donde estas cosas se repiten. No lo sé. Sé que yo crecí escuchando siempre la misma versión de estas historias, sin contradicciones, sin cambios convenientes. Y sé que cada vez que mi abuela llega a la parte del conduce, solo conduce, algo en mi cuerpo entiende que ese miedo es verdadero aunque yo no tenga una teoría que lo acomode. Era alrededor de 1996. Yo estaba en los Scouts de Royal Park, en el salón que queda saliendo por Frederick Road. Esa noche cocinábamos en una fogata hecha en el sector techado, con todo el grupo entrando y saliendo para buscar leña, ollas y agua. Terminado el lío, nos quedamos afuera, sentados mirando hacia el campo abierto. Al oeste, más allá de las casas, quedaba el océano. El aire olía a humo y sal húmeda. Hacía calor de verano, pero la brisa del mar corría suave. No estábamos haciendo nada especial. Comentarios sueltos, chistes, alguien que acomodaba una linterna. En un momento levanté la vista y, casi al mismo tiempo que otros, vi 5 o 6 orbes naranjas avanzando en línea recta, de norte a sur, paralelos a la costa. No eran estrellas, no eran aviones. Eran esferas de un naranja intenso, el mismo tono parejo de una farola, sin destellos, sin parpadeo. Venían una detrás de otra, separadas por una distancia parecida, como si siguieran un carril invisible. Al principio, pensamos en tráfico aéreo. Algunos nombraron aerolíneas, otros dijeron, podrían ser helicópteros. Pero no había sonido. Nada. Ni rotor, ni turbina, ni rumor a distancia. Solo el crujido de las ramas en la fogata y el murmullo de nuestros propios comentarios bajando de volumen. Entonces, el primer orbe cambió el patrón. Descendió. Volvió a subir. Volvió a descender. Un movimiento limpio, no brusco, como si alguien hubiera trazado una onda senoidal en el aire. El segundo orbe repitió exactamente lo mismo, en el mismo tramo del cielo. El tercero también. Y así todos, uno por uno, copiando el mismo dibujo. Bajar, subir, bajar, sin perder la trayectoria general hacia el sur. Ahí se nos acabaron las explicaciones fáciles. Lo que fuera, se comportaba con un patrón coordinado. No era azar ni turbulencia. No era que el viento hiciera oscilar algo liviano, porque el sube-baja se repetía calcado con cada esfera en el mismo punto relativo, como si en esa franja del cielo hubiera una instrucción marcada. Desde donde estábamos, el conjunto parecía una ola deslizándose hacia el sur. Cresta, valle, cresta, repetida por cada orbe en su turno. El ritmo daba la sensación de procedimiento. La ausencia total de ruido era lo que más imponía.
Cualquiera espera que algo grande y luminoso a esa altura deje rastro sonoro. No había nada. Solo la luz naranja desplazándose y ese dibujo de onda, siempre igual. Uno del grupo dijo que tal vez fueran bengalas. Otro preguntó por ejercicios militares. Pero no había humo, no había caída, no había chisporroteo. Las luces no perdían altura, y cuando terminaban la ola, seguían firmes su camino, como si hubieran pasado un punto de control y siguieran al siguiente. No sabría calcular distancias exactas, pero la altura aparente era la de un tráfico bajo costero. El tamaño de cada orbe, visto a simple vista, se sentía mayor que el de una luz de avión a esa altura. No parpadeaban, no alternaban colores, no se desviaban para evitarse. La formación se mantenía limpia, con la misma separación, y ese mismo gesto de bajar, subir, bajar, en el mismo tramo del cielo, repetido fielmente. No corrimos, no gritamos, nos quedamos quietos. Esa quietud de grupo que no es calma, sino bloqueo. Recuerdo la sensación en los antebrazos, el cosquilleo. La fogata bajó sin que nadie atizara. La conversación se cortó sola. Nadie quería ser el primero en decir, ¿ven eso? No hacía falta. Lo estábamos viendo todos, Auma. Las luces siguieron hacia el sur. En algún punto del horizonte las perdimos. No hubo explosión ni apagón súbito. Simplemente ya no estaban en nuestro cono de visión. Nos miramos sin saber qué hacer con eso. Alguien intentó retomar la charla anterior, otro subió la linterna, otro pateó una ramita al fuego. Cada cual buscó una acción mínima, cotidiana, para no quedarse pegado al cielo. A la mañana siguiente, compré el diario. Recuerdo abrir The Advertiser con esa ansiedad de encontrar algo que dijera que no habíamos estado solos viendo eso. Había una nota. Hablaban de un piloto que, según el artículo, había volado cerca de un objeto y había dejado un dibujo a mano de lo que había visto. No puedo asegurar si se trataba del mismo fenómeno que nosotros, pero la coincidencia temporal y de zona me pegó fuerte. No guardé el recorte. Si pudiera volver a esa mañana, lo recortaría y lo guardaría en una bolsa plástica. En ese momento, pensé que no hacía falta, que con recordarlo bastaba. Con los años, cuando vuelvo a esa imagen, me quedan dos ideas que no sé resolver. La primera, si fueran aeronaves convencionales, ¿por qué replicar un patrón de ola tan exacto en serie, en el mismo tramo del cielo, sin sonido y sin luces reglamentarias? La segunda, si no fueran aeronaves, ¿qué clase de señal o procedimiento requiere marchar en fila, de norte a sur, como si cada luz estuviera leyendo una instrucción en el aire? No tengo explicación. Solo la escena. Un grupo de scouts, el humo pegado a la ropa, el campo abierto mirando al océano, y esa fila de orbes naranjas bajando y subiendo siempre en el mismo lugar, como si el cielo tuviera programada una onda y esas cosas la estuvieran siguiendo. Cada vez que huelo madera quemada, me vuelve el recuerdo con la misma nitidez. La luz naranja moviéndose en silencio perfecto y la certeza compartida de que, por un rato, vimos algo que no encaja con lo conocido. Sufrí parálisis del sueño desde los 19 hasta los 27 años. La mayoría de las veces era solo miedo, presión en el pecho, el cuerpo inmóvil y la sensación de que algo te observa. Pero hubo una noche, en 2020, que fue distinta. Esa noche sentí que no estaba solo. Vivía en La Plata, en un departamento interno, bastante viejo. Dormía con la ventana abierta porque el ventilador hacía ruido. Serían las 3:10 de la madrugada cuando abrí los ojos y me di cuenta de que no podía moverme. Lo reconocí enseguida. Ya me había pasado. Me repetí mentalmente: tranquilo, es parálisis del sueño. Dura poco. Intenté mover los dedos, los labios, cualquier cosa. Nada. El cuerpo no respondía,
Solo los ojos, fijos en el techo. El silencio era absoluto. Tan absoluto que se podía escuchar el zumbido leve del cableado eléctrico del edificio. Y fue ahí cuando vi el movimiento. No sé de dónde vinieron, pero había dos figuras de pie junto a la ventana. Altas, más de 2 metros, delgadas y con una postura extraña, como si los huesos estuvieran en otro ángulo. No las vi entrar, simplemente ya estaban ahí. No era una alucinación de contorno, los veía claramente. Uno estaba de perfil, el otro me miraba directo. Y lo más perturbador era su silencio. No hacían ruido, ni respiraban. El aire alrededor de ellos parecía distinto, como más denso, más caliente. No tenían rasgos definidos, pero la cabeza era alargada, y los ojos, si es que eran ojos, reflejaban la luz de la calle como el cristal oscuro de una cámara. No parpadeaban, no se movían, solo me miraban. En ese momento escuché un sonido. No era externo, venía desde adentro del cráneo. Un vibrar grave, como cuando estás debajo del agua y alguien golpea el metal. Y junto con el zumbido, una sensación eléctrica en los brazos, como si el cuerpo se encendiera desde adentro. Intenté gritar, pero la garganta estaba rígida. El aire se volvió más caliente hasta que me ardía respirar. Uno de ellos dio un paso hacia adelante. No levantó el pie, se deslizó con un movimiento que no tiene sentido describir. Llegó hasta el borde de la cama. No sentí miedo, al menos no del tipo normal. Era una calma forzada, como si me hubieran desconectado del pánico. El cuerpo me dolió de golpe, como si me soltara algo invisible. Me senté sin entender cómo. Las figuras ya no estaban. El aire volvió a sentirse frío. La ventana seguía abierta y la cortina quieta. El reloj marcaba 3:33. Siempre la misma hora. Me levanté, prendí todas las luces. Nada. Pero el olor del aire era metálico, con un dejo a polvo quemado. Y en el marco de la ventana, donde antes había pintura descascarada, noté una marca alargada, del tamaño de una mano, como si alguien hubiera apoyado algo caliente. Durante semanas no dormí bien. Fui a un médico. Me dijo lo mismo de siempre. Estrés, falta de descanso, una alteración del REM. Pero no supo decirme por qué la pintura de la ventana se derritió justo esa noche, ni por qué, desde entonces, los sensores de movimiento del pasillo se activan solos entre las 3 y las 4 de la mañana. No digo que fueran extraterrestres. Tampoco digo que no lo fueran. Solo sé que esa vez, durante la parálisis del sueño, no soñé. Vi, y lo que vi me miraba de vuelta. Te voy a contar algo que no sé si fue un sueño, una alucinación, o lo que mucha gente dice, una experiencia con ellos. No me importa cómo lo llames. Lo único que sé es que estaba despierto y que no fue normal. Esto pasó en 2018, en mi departamento en Temuco, Chile. Vivía solo y tenía un trabajo con horarios rotativos. Esa noche salí del turno de madrugada, llegué a casa a las 2:30, comí algo liviano y me acosté. No tenía sueño todavía, pero el cuerpo no daba más. Recuerdo que me dormí mirando el techo, con el ventilador encendido, y lo siguiente que supe fue que estaba despierto, pero no podía moverme. Si nunca te pasó, no sabes lo que es. Sentís el cuerpo ahí, pero no responde. Quise mover los dedos, nada. Quise girar la cabeza, nada. Solo podía mirar. La habitación estaba iluminada débilmente por la luz del edificio de enfrente, que entraba por la persiana. Todo igual que siempre. Al principio pensé, ok, esto es parálisis del sueño. Lo había leído en internet. Intenté calmarme, esperar a que se pasara. Pero en ese momento, noté algo que nunca había sentido antes. Alguien respiraba. No era dentro de mi cabeza ni un ruido del edificio. Era una respiración lenta, profunda, que venía desde el costado de la cama.
No podía girar para mirar, y la respiración se fue acercando. Empecé a oír un zumbido agudo, como una frecuencia eléctrica, dentro del oído izquierdo. Me dolía. Las luces del edificio parpadearon a través de la ventana, y de pronto, el ventilador se detuvo. Silencio total. En ese silencio, vi algo. Una sombra se movía por el techo, sin fuente de luz que la proyectara. No caminaba, flotaba, y justo cuando pasó encima mío, el aire se volvió espeso, con olor a metal y ozono. Sentí presión en el pecho, como si alguien me apoyara una mano fría justo sobre el esternón. Intenté gritar, pero lo único que salió fue un gemido sordo. La sombra se detuvo. No tenía forma definida, pero el borde era claro, como un contorno sólido. Y entonces, sin que hiciera nada, una luz blanca se encendió detrás de mis párpados. No en la habitación, dentro de mis ojos. Era tan brillante que dolía. La presión en el pecho aumentó. El zumbido se hizo más grave, casi una vibración. Y de pronto, escuché una voz. No afuera, sino adentro. No hablaba en idioma alguno, pero entendí el mensaje. De alguna manera me hacía sentir tranquilo. No sé cuánto duró. Tal vez segundos. De golpe, el ventilador volvió a girar, el zumbido se cortó y pude moverme. Me incorporé de golpe, empapado en sudor. El reloj digital marcaba 3:33 de la mañana. Me levanté, encendí las luces. Todo estaba en su lugar, pero el aire del dormitorio olía distinto, a hierro. Y la cama tenía el cubrecamas arrugado, como si alguien se hubiera sentado a los pies. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, cuando me duchaba, noté una marca. Un pequeño círculo rojo en el pecho, justo donde había sentido la presión. No dolía. Solo estaba ahí, perfectamente redondo. Pasaron los días y no volví a tener parálisis. Pero desde esa noche, el reloj del dormitorio se atrasa siempre 3 minutos exactos. Lo cambio, lo sincronizo, y al cabo de una semana, vuelve a quedarse atrás. 3 minutos. Siempre. No sé si fue sueño, alucinación o algo más. Tuve parálisis del sueño un par de veces en mi vida. Nada de lo que no se encuentre en los libros de medicina. El cuerpo dormido, la mente despierta, el miedo de no poder moverse. Le pasa a mucha gente. Pero la última vez que me ocurrió, algo fue diferente. La primera vez me agarró a los 22 años, después de varios días sin dormir bien. Sentí el cuerpo rígido, un peso en el pecho y la imposibilidad total de mover los brazos. Vi sombras moverse por el rabillo del ojo, pero sabía que eran producto del cerebro confundido entre sueño y vigilia. Lo que más me impresionó fue el sonido. Un murmullo de fondo, como si varias personas hablaran muy despacio, pero debajo del agua. No se entendía una sola palabra, solo el tono. Después, un golpe seco, como si algo reventara en el aire, y de golpe pude moverme. No le di importancia, pero hace unos meses volvió a pasar. Y esta vez, no fue tan fácil explicarlo. Fue en 2022, en una casa que alquilé en las afueras de Tafí Viejo, Tucumán. La alquilaba solo, por trabajo. Casa antigua, de techos altos, con un pasillo largo y esas ventanas que suenan con el viento. Me acosté cerca de la 1 de la mañana. Desperté sin razón. Y otra vez, no podía moverme. El mismo peso en el pecho, la misma sensación de que el aire se volvía espeso. Sabía que era parálisis. Intenté calmarme, pensar en otra cosa, pero la mente no obedecía. A mi derecha, en la oscuridad, vi una sombra. Esta vez no era algo que se movía rápido, como en los otros episodios. Era una figura de pie, inmóvil, recortada contra la ventana. Tenía forma humana,
pero algo estaba mal en las proporciones. El cuello demasiado largo, los brazos colgando sin doblarse. Intenté mirar hacia otro lado, pero los ojos no se movían. Solo podía verla de reojo, y en ese ángulo parecía que me observaba. Las voces volvieron, no en la habitación, sino dentro de la cabeza, como un eco subacuático. Esta vez más claras, como si alguien intentara hablar despacio, con un idioma que apenas se parecía al nuestro. Una mezcla de vocales y chasquidos. No daban miedo, pero me paralizaban más. De pronto, la sombra se movió. No caminó, se deslizó. Pasó de estar a un costado a ponerse justo frente a la cama. Pude ver que tenía cuerpo, delgado, casi translúcido, con una especie de luz azulada en el contorno, como si la piel reflejara la electricidad del aire. Me observó unos segundos. No tenía rostro visible, solo dos zonas más oscuras donde deberían estar los ojos. No hizo nada, solo miraba, sin parpadear. Y de pronto, como si me soltara, pude respirar hondo. La figura se deshizo, como si se derritiera en el aire, y la habitación recuperó su oscuridad normal. Me levanté con el corazón acelerado. El reloj marcaba 4:06 de la mañana. Todo estaba igual, excepto una cosa. La lámpara del techo giraba lentamente, aunque no había viento ni corriente de aire. No lo conté a nadie. No porque me diera vergüenza, sino porque no sé cómo contarlo sin que suene inventado. Lo que más me desconcierta es que en todos los libros, artículos y videos que hablan de parálisis del sueño, describen las mismas cosas que me pasaron. Presión en el pecho, inmovilidad, figuras oscuras, voces, miedo extremo. Todo encaja perfectamente con una explicación científica. Y sin embargo, hay algo que no cuadra. Las veces anteriores, cuando se terminaba el episodio, todo volvía a la normalidad de inmediato. Esa noche, no. El aire siguió vibrando durante horas, y el perro del vecino ladró hacia mi ventana hasta el amanecer. No quiero decir que fueran ellos. No tengo pruebas, ni siquiera una marca o una foto. Pero esa figura no era una alucinación. Y las voces no eran solo ruido del cerebro. Sonaban coordinadas, como si alguien estuviera escuchando desde el otro lado. Desde entonces, me cuesta dormir boca arriba. A veces, cuando cierro los ojos y empiezo a flotar en ese punto entre el sueño y la vigilia, escucho otra vez esas voces bajo el agua. Y aunque me digo que es solo la mente, hay algo en el tono, una cadencia casi humana, que me deja helado. No sé si fueron seres, proyecciones, o lo que sea que esté detrás de esa frontera. Solo sé que nunca más me animé a dejar la puerta del cuarto abierta. Y esa noche, algo pasó. Algo que no puedo explicar. Sufrí parálisis de sueño durante años, desde los 17 hasta casi los 30. Al principio lo tomaba como algo médico, estrés, falta de descanso, cosas normales. Pero hubo una noche que cambió todo. Desde entonces, ya no estoy tan seguro de que sea solo un problema del cerebro. Fue en abril del 2014, en Mar del Plata, cuando vivía en un departamento viejo de 2 ambientes, cerca del puerto. Llevaba semanas durmiendo mal, y esa noche me acosté temprano, antes de la medianoche. Me desperté sin saber por qué, completamente inmóvil. La habitación estaba igual que siempre, con la luz de la calle entrando por la ventana, dibujando líneas en el techo. Sabía perfectamente lo que pasaba. Otra crisis de parálisis del sueño. Me dije a mí mismo, tranquilo, ya va a pasar, no te asustes. Pero esta vez no se sentía igual. Normalmente esas crisis duran segundos, quizá un minuto. Esta vez el cuerpo no respondía y el tiempo se estiraba. El aire se sentía más pesado, como si la presión hubiera subido. El corazón me golpeaba en el pecho, pero no podía mover ni un dedo. Fue entonces cuando noté la sombra. Estaba en la puerta del pasillo.
Al principio pensé que era una ilusión, el reflejo de los autos pasando afuera. Pero la sombra no se movía con el reflejo. Estaba quieta, densa, más oscura que la oscuridad misma. Intenté concentrarme en respirar despacio, recordando que todo era producto del sueño, hasta que la sombra dio un paso adentro de la habitación. No lo escuché con los oídos, lo sentí en el cuerpo. Un cambio de temperatura, un frío seco que entró conmigo todavía paralizado. La figura era alta, flaca, con los bordes borrosos, pero la cabeza desproporcionada. Y aunque no tenía ojos visibles, sabía que me miraba. El zumbido empezó en ese momento. Un sonido grave, metálico, como un motor a lo lejos, que se fue metiendo en mi cabeza. Intenté mover la boca, rezar, cualquier cosa. Nada. Solo ese ruido que parecía venir desde adentro. La sombra se acercó hasta quedar al pie de la cama. Vi cómo la luz de la calle desaparecía, como si la absorbiera. El aire olía a hierro y ozono, igual que después de una descarga eléctrica. Y entonces, sin tocarme, me levanté del colchón. El cuerpo seguía paralizado, pero algo tiraba de mí hacia arriba. Podía ver la sábana estirarse, los pliegues hundirse, pero yo no sentía el peso. El zumbido subió de tono. Una presión en los oídos me hizo cerrar los ojos, y ahí fue cuando lo escuché. Una voz, sin idioma, dentro de la cabeza. No gritaba. Era casi un susurro mental, repetido 3 veces. Ya te vimos. No sé si lo imaginé o si realmente alguien lo dijo. En ese instante, la presión en el cuerpo desapareció y caí sobre la cama, como si me soltaran. El reloj marcaba 3:19 de la mañana. Me incorporé de golpe, jadeando. El zumbido había cesado. La luz del pasillo seguía apagada. Fui hasta el interruptor. Funcionaba. Todo parecía normal. Solo un detalle. El aire tenía olor a metal quemado y el espejo del baño estaba empañado, aunque no había ducha ni vapor. Me acerqué y vi algo escrito con el dedo. 3 círculos, uno dentro del otro. Nunca supe quién lo hizo. A la mañana, el espejo estaba limpio. Pero esa marca se me quedó grabada más que cualquier otra cosa. Después de esa noche, la parálisis del sueño empezó a repetirse. No tan fuerte, pero con los mismos patrones. El zumbido, el peso en el pecho, la sensación de alguien en el pasillo. Y, lo más inquietante, siempre el reloj marcando entre las 3:18 y las 3:20. Hablé con un neurólogo. Me dijo que eran episodios normales de REM intrusiva, un fenómeno documentado, sin peligro, que el cerebro a veces mezcla sueño y vigilia. Pero no supo explicarme por qué, cada vez que me pasa, el celular deja de grabar sonido por unos segundos, ni por qué el perro del vecino ladra justo antes de que ocurra. Hay gente que dice que la parálisis del sueño puede hacerte ver cosas que no existen, y quiero creer que es así. Habíamos despegado del Cabo Cañaveral en una misión de despliegue rutinaria. Nuestro transbordador llevaba 2 satélites, ambos diseñados para mejorar las capacidades de vigilancia. Era trabajo sencillo. Una vez que alcanzamos la altitud correcta, los liberaríamos en órbita y monitorearíamos su estabilización inicial. Habíamos hecho esto docenas de veces antes. Las primeras horas transcurrieron como se esperaba. El lanzamiento fue limpio, no hubo anomalías y alcanzamos la órbita sin incidentes. Desde allí, la Tierra se veía como una curva azul y verde, familiar y reconfortante. Estaba ocupado realizando diagnósticos en el primer satélite cuando la señal llegó. Al principio, pensé que era interferencia. El espacio no es silencioso como la gente cree.
Siempre hay ruido de fondo, pero esto no era estático, ni una transmisión distorsionada. Era rítmico, casi musical. El tono se repetía en un patrón y captó nuestra atención inmediatamente. El capitán Reeves fue el primero en reaccionar. Ordenó que trianguláramos la fuente mientras informaba la anomalía a control terrestre. La señal no provenía de la Tierra ni de ningún satélite conocido. Era débil pero persistente, originándose desde algún lugar más allá de nuestra trayectoria planificada. Reeves decidió investigar. El transbordador tenía suficiente combustible para pequeños ajustes de curso y el cronograma de la misión tenía margen. El control terrestre estaba dudoso, pero no se opuso. Querían respuestas tanto como nosotros. Ajustamos la trayectoria y seguimos la señal. A medida que nos acercábamos, la fuente se volvió más clara. Era un objeto del tamaño de un pequeño avión, girando lentamente en la oscuridad. No era uno de los nuestros, eso era evidente. Su superficie era oscura, casi orgánica, sin costuras ni paneles. Nos acercamos tanto como nos atrevimos. El objeto no emitía calor ni aparecía en el radar. Simplemente estaba allí, flotando en órbita como algo muerto, pero la señal definitivamente provenía de él, pulsando constantemente. Reeves decidió que necesitábamos un vistazo más cercano. El transbordador no estaba equipado para acoplarse, por lo que nos preparamos para una EVA, actividad extravehicular. Voluntarié a Martina, nuestra especialista en carga, y yo para salir. Nos equipamos, triple chequeamos todo y nos dirigimos hacia el airlock. Flotar hacia el objeto fue surreal. Cuanto más nos acercábamos, más alienígena parecía. Su superficie no era lisa, sino cubierta de patrones intrincados que parecían moverse bajo la luz. Martina alcanzó a tocarlo, y fue entonces cuando todo cambió. El objeto reaccionó. Se iluminó, no con luces, sino con energía. Los patrones en su superficie comenzaron a moverse, brillando suavemente. Un zumbido bajo llenó el vacío, vibrando a través de nuestros trajes. La señal que habíamos estado siguiendo se intensificó, casi ensordecedora. Antes de que pudiéramos retirarnos, los sistemas del transbordador comenzaron a fallar. Las luces interiores parpadearon y los motores se apagaron. A través de los comunicadores, pude oír el pánico en la voz de Reeves mientras intentaba recuperar el control. Martina y yo nos apresuramos a regresar, pero el objeto tenía otros planes. Un haz de luz, si se puede llamar así, salió del objeto, conectándose con el transbordador. No era sólido, más bien como un flujo de partículas, pero tenía fuerza. El transbordador quedó atrapado en su agarre, jalado lentamente hacia el objeto. Reeves nos gritó que entráramos, pero el airlock no respondía. Los sistemas del transbordador estaban completamente inactivos. Nos quedamos sin opciones, agarrándonos al casco, impotentes, mientras el objeto comenzaba a jalar a todos más cerca. Dentro del transbordador, las luces se encendieron brevemente, y un extraño patrón bailó por las paredes, como sombras moviéndose donde no había fuente. Oí una voz, no a través de los comunicadores ni en mis oídos, sino en mi mente. No estaba hablando palabras, pero la entendí. Estaba pidiendo ayuda. La realización me golpeó fuerte. El objeto no era un arma, ni una trampa. Era una nave, dañada y varada. Había quedado atrapada en la gravedad de la Tierra, incapaz de escapar. La señal que habíamos seguido era una llamada de socorro, pero ahora estaba alimentándose de nuestros sistemas para mantenerse. Martina y yo logramos abrir el airlock manualmente y entrar. Reeves estaba pálido, aferrándose a los controles, como si pudiera hacerlos revivir con la fuerza de su voluntad. El transbordador estaba siendo drenado. Su energía estaba siendo redirigida al objeto. No sé qué me impulsó, pero hablé con él en voz alta, sin saber si me escucharía.
Le dije que no podíamos sobrevivir sin energía, que lo ayudaríamos si nos dejaba ir. El zumbido se suavizó, casi como si estuviera escuchando. El transbordador se sacudió y el haz se desconectó. El objeto se alejó, su brillo atenuándose. Nuestros sistemas se reiniciaron uno por uno y los motores rugieron de nuevo. Reeves no esperó la aprobación del control terrestre. Activó los impulsores y nos alejamos lo más rápido posible. De vuelta en la Tierra, nos interrogaron durante horas. El informe oficial llamó a esto un encuentro con escombros espaciales desconocidos. Pero nosotros sabíamos mejor. El objeto no era escombros. Estaba vivo a su manera y estaba desesperado. Aún pienso en esa voz, en la forma en que se sintió en mi mente. Lo que fuera no nos quería daño, solo quería sobrevivir. Y por un momento, fuimos los únicos que podían ayudarlo. Ese día estaba volando una misión de prueba rutinaria, algo que había hecho antes. El jet que pilotaba era un nuevo modelo de sigilo, de vanguardia, el tipo de avión que guardan en hangares subterráneos y solo sacan cuando están seguros de que nadie los está mirando. Había estado entrenando en él durante meses, así que conocía sus capacidades al dedillo, o al menos eso creía. Estábamos a 4000 pies sobre el desierto de Nevada. El cielo estaba claro, la visibilidad perfecta. Había hecho una docena de misiones como esta antes, probando las maniobras evasivas del jet, empujando sus límites. Era supuesto que fuera una misión sin incidentes, solo recopilación de datos para los ingenieros en tierra. Todo cambió cuando lo vi. Al principio, pensé que era una sombra, tal vez un truco de la luz, pero las sombras no flotan. Estaba a la izquierda de mi ala, solo una forma oscura y sin características. No era grande, tal vez del tamaño de un coche, pero no se parecía a ningún dron o avión que hubiera visto antes. No tenía luces, marcas, nada. Llamé a Control. Control, este es Alfa 2. Tengo un objeto no identificado a las 270, a 500 yardas. No responde a señales. Hubo una pausa antes de la respuesta. Alfa 2, repite. Control, es un bogey. Coincide con mi altitud y velocidad. No responde a señales. Manténla visual y espera instrucciones. Mantuve la vista en el objeto, esperando que se desviara o acelerara, pero no lo hizo. Simplemente flotaba allí, casi casual, como si me estuviera estudiando. Entonces, mi radar se volvió loco. La pantalla se llenó de alertas, pero ninguna de ellas tenía sentido. El sistema no podía bloquearlo. No estaba allí según los instrumentos. Luego, se movió. Fue rápido, más rápido de lo que había visto antes. Un segundo estaba a la izquierda de mi ala, y al siguiente, estaba directamente frente a mí, bloqueando mi ruta de vuelo. Tiré hacia arriba, girando a la izquierda, tratando de evitar la colisión. Mi estómago se revolvió por la fuerza G, pero el objeto seguía allí, perfectamente alineado con mi nariz. Me di la vuelta a la derecha, picando para perderlo. El sistema del jet gritaba advertencias, pero no me importaba. Solo quería alejarme de él. No importaba lo que hiciera, el objeto seguía allí, reflejando cada uno de mis movimientos. No me estaba siguiendo, estaba anticipándome. Cada giro, cada rolido, cada picada, ya estaba allí, esperándome. No solo reaccionaba, predecía. Me sentía como una ratita en una trampa, cada ruta de escape bloqueada antes de que pudiera tomarla. Control, no tengo opciones de evasión. Esta cosa está pegada a mí como una lapa. Alfa 2, desconéctate y regresa a base. Desconéctate. ¿Cómo? Sabía lo que estaba haciendo antes de que yo lo hiciera. Podía escuchar el pánico en mi propia voz. Los pilotos no deben entrar en pánico. Estamos entrenados para no hacerlo, pero esto era diferente. Empecé a improvisar, lanzando el jet en movimientos que no tenían sentido, patrones en zigzag, giros al azar,
cualquier cosa para romper su ritmo. El jet rechinaba bajo la tensión, el marco empujado al límite. El sudor corría por mi rostro y mis manos dolían de agarrar los controles con tanta fuerza. Funcionó durante un instante. Lo perdí de vista y un alivio me inundó. Pero fue breve. Un segundo después, reapareció sobre mí, perfectamente alineado, como si se estuviera burlando de mis esfuerzos. Entonces lo entendí. Esto no era una persecución. Podría haberme derribado en cualquier momento si lo hubiera querido. Me estaba probando, como yo había estado probando el jet. Era el sujeto de un experimento, y no me gustaba a dónde iba. Traté de llamar a control de nuevo, pero mis comunicaciones estaban muertas. No tenía radar, no tenía navegación, ni siquiera lecturas básicas de altitud. Las luces del cockpit parpadearon y el motor rugía como si estuviera bajo alguna clase de presión que no podía identificar. Ese día estaba volando una misión de prueba rutinaria, algo que había hecho antes. El jet que pilotaba era un nuevo modelo de sigilo, de vanguardia, el tipo de avión que guardan en hangares subterráneos y solo sacan cuando están seguros de que nadie los está mirando. Había estado entrenando en él durante meses, así que conocía sus capacidades al dedillo, o al menos eso creía. Estábamos a 4000 pies sobre el desierto de Nevada. El cielo estaba claro, la visibilidad perfecta. Había hecho una docena de misiones como esta antes, probando las maniobras evasivas del jet, empujando sus límites. Era supuesto que fuera una misión sin incidentes, solo recopilación de datos para los ingenieros en tierra. Todo cambió cuando lo vi. Al principio, pensé que era una sombra, tal vez un truco de la luz, pero las sombras no flotan. Estaba a la izquierda de mi ala, solo una forma oscura y sin características. No era grande, tal vez del tamaño de un coche, pero no se parecía a ningún dron o avión que hubiera visto antes. No tenía luces, marcas, nada. Llamé a control. Control, este es Alfa 2. Tengo un objeto no identificado a las 270, a 500 yardas. No responde a señales. Hubo una pausa antes de la respuesta. Alfa 2, repite. Control, es un bogey. Coincide con mi altitud y velocidad. No responde a señales. Manténla visual y espera instrucciones. Mantuve la vista en el objeto, esperando que se desviara o acelerara, pero no lo hizo. Simplemente flotaba allí, casi casual, como si me estuviera estudiando. Entonces, mi radar se volvió loco. La pantalla se llenó de alertas, pero ninguna de ellas tenía sentido. El sistema no podía bloquearlo. No estaba allí según los instrumentos. Luego, se movió. Fue rápido, más rápido de lo que había visto antes. Un segundo estaba a la izquierda de mi ala, y al siguiente, estaba directamente frente a mí, bloqueando mi ruta de vuelo. Tiré hacia arriba, girando a la izquierda, tratando de evitar la colisión. Mi estómago se revolvió por la fuerza G, pero el objeto seguía allí, perfectamente alineado con mi nariz. Me di la vuelta a la derecha, picando para perderlo. El sistema del jet gritaba advertencias, pero no me importaba. Solo quería alejarme de él. No importaba lo que hiciera, el objeto seguía allí, reflejando cada uno de mis movimientos. No me estaba siguiendo, estaba anticipándome. Cada giro, cada rolido, cada picada, ya estaba allí, esperándome. No solo reaccionaba, predecía. Me sentía como una ratita en una trampa, cada ruta de escape bloqueada antes de que pudiera tomarla. Control, no tengo opciones de evasión. Esta cosa está pegada a mí como una lapa. Alfa 2, desconéctate y regresa a base. Desconéctate. ¿Cómo? Sabía lo que estaba haciendo antes de que yo lo hiciera. Podía escuchar el pánico en mi propia voz. Los pilotos no deben entrar en pánico. Estamos entrenados para no hacerlo, pero esto era diferente. Empecé a improvisar, lanzando el jet en movimientos que no tenían sentido, patrones en zigzag
giros al azar, cualquier cosa para romper su ritmo. El jet rechinaba bajo la tensión, el marco empujado al límite. El sudor corría por mi rostro y mis manos dolían de agarrar los controles con tanta fuerza. Funcionó durante un instante. Lo perdí de vista y un alivio me inundó. Pero fue breve. Un segundo después, reapareció sobre mí, perfectamente alineado, como si se estuviera burlando de mis esfuerzos. Entonces lo entendí. Esto no era una persecución. Podría haberme derribado en cualquier momento si lo hubiera querido. Me estaba probando, como yo había estado probando el jet. Era el sujeto de un experimento, y no me gustaba a dónde iba. Traté de llamar a control de nuevo, pero mis comunicaciones estaban muertas. No tenía radar, no tenía navegación, ni siquiera lecturas básicas de altitud. Las luces del cockpit parpadearon y el motor rugía como si estuviera bajo alguna clase de presión que no podía identificar. Solía trabajar en la Fuerza Aérea como operador de radar. No era un trabajo glamuroso, como ser piloto, pero me gustaba. Era estable, y te acostumbrabas al zumbido constante del equipo y a los interminables puntos verdes en la pantalla. La mayoría de las noches eran tranquilas. Me sentaba en mi pequeña habitación, bebía malo café y vigilaba cualquier cosa inusual, aunque nunca había nada. Esta noche empezó como cualquier otra. El reloj marcaba las 10:47 p.m. cuando noté algo extraño en mi radar. Al principio, pensé que era solo un fallo. A veces, el equipo falla, ya sabes. Pero esto era diferente. No era un destello aleatorio o estática. Era un contacto sólido y se estaba moviendo muy rápido. Mucho más rápido de lo que cualquier cosa que teníamos o que sabía que pudiera volar. La velocidad fue lo primero que no tenía sentido. Llamé a uno de los otros chicos, Harris. Él llevaba más tiempo en esto que yo, y pensé que podría explicarlo, pero no lo hizo. Solo miró la pantalla, con la boca apretada, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que no le gustaba. «No está bien», dijo finalmente. «¿Qué quieres decir?», le pregunté. «Está saltando», dijo, señalando la pantalla. Y tenía razón. Un segundo, el objeto estaba en un lugar y al siguiente, desaparecía y aparecía en otro lugar completamente. No un movimiento suave, sino como si estuviera omitiendo fragmentos de espacio entre saltos. «No es así como nada vuela», dijo. «Lo registramos y lo reportamos». Pronto, la habitación ya no estaba tranquila. Gente de alto rango entró con caras serias, todos preguntando lo mismo. ¿Cuál es su rumbo? ¿A qué altitud? ¿Qué velocidad? El problema era que no podíamos darles respuestas claras. Los números no tenían sentido. Un segundo, estaba moviéndose a velocidades que deberían haberlo desintegrado en la atmósfera, y al siguiente, estaba prácticamente flotando. Luego desaparecía por completo durante unos segundos antes de aparecer a varios kilómetros de distancia. Enviaron un jet para interceptarlo. Observé el radar mientras el piloto se acercaba. El objeto seguía saltando, pero parecía que estaba dejando que el jet se acercara, como si quisiera que lo viéramos. Luego, tan pronto como el piloto estuvo a la vista, la cosa desapareció de mi pantalla. Pensé que se había ido para siempre, pero entonces el piloto vino por radio. Su voz estaba temblorosa y pude oír su respiración. «Está aquí», dijo. «Está justo frente a mí». Todos escuchamos. La habitación estaba en silencio, excepto por su voz. «Es como nada que haya visto. Está brillando, como si no fuera sólido, como si estuviera aquí y no estuviera al mismo tiempo». Luego gritó algo que no pude entender y su señal se cortó. Su jet volvió a aparecer en el radar, volando en automático. Estaba de regreso a la base y, cuando aterrizó,
Lo sacaron de la cabina como si estuviera enfermo. Nunca pude hablar con él después de eso. El objeto regresó unos minutos después, esta vez sobre la base, simplemente flotando allí, estacionario en el radar. Todos estábamos en tensión. Podía sentirlo, esa tensión eléctrica en el aire. Alguien preguntó si deberían enviar más jets, pero el comandante dijo que no. Estaba mirando la pantalla, con la mandíbula apretada. «Vamos a ver qué hace», dijo. Lo que hizo fue aterrador. Empezó a parpadear de nuevo, desapareciendo y reapareciendo, pero ahora estaba más cerca cada vez. Primero a 1 kilómetro, luego a medio kilómetro, luego directamente sobre la base. Luego, todas las pantallas en la habitación se apagaron, sin aviso. Las luces se quedaron encendidas, pero todo el equipo estaba muerto. Me quedé allí, mirando mi pantalla en blanco, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me desmayaría. Harris murmuraba bajo su aliento. «No está bien, no está bien, no está bien». Luego hubo un sonido. No sé cómo describirlo. No era fuerte exactamente, pero estaba mal. Como metal doblando y vidrio rompiéndose, pero más profundo, más lento, como si estuviera bajo el agua. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La electricidad volvió después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron 1 o 2 minutos. El objeto se había ido, sin rastro en el radar, nada en el cielo, como si nunca hubiera estado allí. Nos dijeron que no habláramos de ello. Oficialmente, fue un fallo del radar. Eso es lo que escribieron en los registros y eso es lo que nos dijeron que dijéramos si alguien preguntaba. Pero todos sabíamos lo que habíamos visto. Todos lo habíamos sentido. Me transfirieron unos meses después. Me dije a mí mismo que era solo hora de un cambio, pero la verdad es que no quería estar allí si regresaba. No quería estar sentado en esa habitación, mirando esa pantalla, esperando algo que no podía explicar ni combatir.